mientras busca en su Biblia la tercera de Juan, de la cual por la misericordia del Señor concluiremos hoy el estudio de la tercera de Juan, versículo 11, estudiaremos desde el versículo 11 al versículo 15. Tercera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 11 al versículo 15. Y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén y amén. Dios Padre, te damos gracias porque hemos llegado ya al final de este estudio de la tercera de Juan. Te suplicamos, Señor amado, que nos seas dando la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de las Escrituras, para por medio de tu palabra aprender, Señor. Necesitamos aprender mucho de ti, mi Dios. Necesitamos aprender mucho de tu palabra, Señor. Hay muchas cosas que deben ser corregidas, Señor, en nuestras vidas. Corrígenos, Señor, para que podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Para que podamos cada uno de nosotros mostrar que tú verdaderamente, Señor, nos has transformado. Por amor de tu precioso y bendito nombre. Ayúdanos, Señor, a tener tanto la sabiduría como el entendimiento, para que con claridad podamos, Señor, desempeñarnos en cumplir tus mandatos y ordenanzas, Señor. Te suplico y te ruego todas estas cosas, Señor, por amor de su bendito nombre, por amor de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Gracias le damos al Señor nuestro Salvador, que ya nos ha permitido llegar a esta última parte de nuestro estudio de la tercera de Juan. Hemos estudiado por la misericordia del Señor ya casi todo lo que Juan ha escrito, como lo es Apocalipsis, la primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Lo único que nos estaría quedando para estudiar de Juan es el Evangelio según San Juan. Es lo último que nos estaría quedando para completar los escritos de Juan en nuestro estudio verso a verso de la palabra del Señor. Estamos ya en la tercera de Juan por la misericordia del Señor, como le dije anteriormente, concluyendo con la última parte, de la cual la Escritura nos dice en el verso 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Gallo, en este caso, tenía dos ejemplos que el apóstol Juan le da aquí. El primero es el ejemplo de Demetrio, del cual deja muy claro, el primero de ellos es el testimonio de Diótrefes, el cual estaba haciendo mal las cosas delante de los ojos de Dios, el cual se había transformado en un mal ejemplo. Pero por medio del versículo 11 y 12 nos coloca el otro extremo, el cual es un buen ejemplo. Entonces está el testimonio de Diótrefes, el cual es un mal ejemplo, y el testimonio de Demetrio, el cual es un buen ejemplo. Por eso, considerando el contexto, le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Es decir, amado, no imites lo que está haciendo Diótrefes, imita lo que está haciendo Demetrio. Imita a este hombre de Dios, el cual cierto, lo iban ellos a conocer. No imites lo malo, sino lo bueno. Tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios en ser ejemplos para las personas que nos ven. Y no malos ejemplos. Es como si la carta nuevamente reiterase lo dicho anteriormente. ¿Se acuerda cuando
el versículo 2 y el versículo 3, Juan se regocijaba de que este hombre llamado Gallo anduviera en la verdad, practicara la palabra de Dios. Y ahora en el versículo 11 y 12 es como que lo vuelve a reiterar. ¿Y por qué necesitamos que el Señor nos reitere estas cosas? Porque muchas veces nos caímos, hermano. Amén. Debemos reconocerlo. Aún no hemos llegado a la perfección de Cristo. Y cuando analizamos nuestras vidas, muchas veces nos caímos y nos transformamos en malos ejemplos. Pero la idea de esta reiteración de las Escrituras, que usted y yo imitemos las buenas cosas y no las malas, es para que nosotros podamos ir sacando lo malo de nuestras vidas y siguiendo los buenos ejemplos según la palabra de Dios. Porque si algo usted y yo debe entender es que somos llamados a ser buenos ejemplos. Hemos sido llamados por Dios a ser buenos ejemplos. Y como le dije anteriormente, esto es una reiteración de lo que al principio vimos. Pero el Señor nuevamente por medio de esta carta quiere que lo reiteremos. Quiere que usted y yo sepamos que debemos ser buenos ejemplos para aquellas personas que nos están viendo. Porque al ser malos ejemplos, muchas veces el nombre del Señor es blasfemado por causa de nosotros mismos. Tenemos una vara tan alta, si lo podemos decir de esa manera, porque debemos imitar al más grande. Debemos imitar a aquel Señor Jesucristo, el cual es perfecto. Entonces tenemos a un Dios que es perfecto y tenemos a personas como nosotros que somos imperfectas. Entonces al mirar al Señor Jesucristo nos damos cuenta que nos falta tanto. Al mirar al Señor Jesucristo, según lo que dice San Juan 13, San Juan capítulo 13, un ejemplo que el Señor nos ha dado, dice en San Juan capítulo 13, verso 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. El Señor es nuestro maestro y también es nuestro amo. Es el que nos manda a nosotros. Él es nuestro amo y también es el que nos enseña, nuestro maestro. Y la Escritura dice en el verso 14, pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Es decir, debemos mostrar humildad los unos a los otros. Y verso 15 dice la palabra importante. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Y eso es lo que significa ser cristiano. Muchas veces las personas preguntan, ¿qué es lo que significa ser cristiano? Y uno de los significados que podemos darle a ese término, cristiano, obviamente en el contexto se utilizó de una manera despectiva para aquellas personas de Antioquía, que por primera vez, cierto, se les llama cristianos, pero nosotros entendemos este término también por las Escrituras como alguien que sigue a Cristo, como alguien que imita a Cristo, como alguien del cual Cristo dijo, yo le he dado ejemplo a ustedes. Ahora ustedes deben seguir mi ejemplo. Entonces cuando escuchamos a Jesús decir estas palabras en el Evangelio según San Juan, nos deja una vara tan alta, porque si bien en este contexto está hablando de una situación, pero esto también es aplicable a lo que es el cristianismo. Debemos ser imitadores de Cristo. Debemos imitar, vivir nuestras vidas como Cristo quiere que las vivamos. Ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Entonces al analizar nuestras vidas vemos, y si hemos estudiado lo que Cristo ha hecho, su comportamiento, muchas veces, ¿cierto?, si nos comparamos con Cristo, dejamos mucho que desear. Dejamos, ¿cierto?, ni siquiera podemos llegar ni al 1%, si lo podemos decir de esa manera, porque el cómo vivió Cristo esta vida es algo perfecto. Es una razón de por qué somos llamados cristianos. Pues tenemos la responsabilidad de andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, y lo estudiamos hacia el año pasado, cuando estudiamos la primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice la Escritura.
el que dice que permanece en él, es decir, el que dice que permanece en las cosas de Dios, debe andar como él anduvo. Me gusta mucho como lo dice la traducción, Nueva Versión Internacional, dice, debe vivir como él vivió. El que dice que permanece en los caminos del Señor, debe vivir su vida como Cristo la vivió. Entonces esto es una gran responsabilidad, no solamente para los que predicamos la palabra de Dios, sino para cada integrante del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos llamados a vivir como Cristo. Entonces, cuando nos encontramos en diferentes situaciones de nuestra vida, debiésemos preguntarnos, ¿qué hubiera hecho Cristo en esta situación? Y se lo digo sinceramente, me ha pasado muchas veces que eso lo pienso cuando ya he cometido el error. A veces uno mismo manejando, a veces uno mismo con actitudes, uno después se da cuenta cómo hubiera actuado Cristo en ese instante. Y uno piensa las cosas bien y dice, no, Cristo no hubiera actuado de la manera que yo actué. Cristo no hubiese hecho esto. Entonces ahí somos corregidos por Dios en el instante y el Señor nos lleva al arrepentimiento por medio de su bondad. Y gloria a Cristo que nos da la oportunidad de poder ir corrigiendo estas cosas en nuestras vidas. Pero quisiéramos que eso viniera antes. Que antes pudiéramos pensar y decir, ¿cómo hubiera reaccionado Cristo en esta situación? ¿Qué hubiera hecho Cristo en este instante? Eso es vivir como cristiano. Porque vivir como cristiano no es solamente llevar una Biblia, no es solamente ir a una iglesia, no es solamente orar o cantar. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, en su alma. Están adorando a Dios continuamente. Donde quiera que se encuentren. Viven ante la mirada de Dios. Viven coram Deo. Es decir, bajo la mirada de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. También nos deja muy claro lo que es ser un cristiano. Porque somos llamados a ser ejemplos. Por eso aquí le está dando el consejo el apóstol Juan a Gallo, imita lo bueno y no lo malo. Porque somos dados a imitar las cosas buenas, pero no las cosas malas. Como le dije anteriormente, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, la Escritura dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Qué debemos seguir? Sus pisadas. Debemos caminar. Por eso la palabra utiliza esa palabra andar. Y cuando hablamos de andar, no estamos, obviamente es todo lo contrario a estar estáticos. Eso nos lleva a entender que constantemente debemos estar viviendo como un cristiano. Debemos estar viviendo como Cristo vivió. Por eso le digo, al contemplar la vida de Cristo, solamente alguien irracional diría, no, yo estoy viviendo como Cristo vivió y lo estoy haciendo de una manera perfecta. No. Debemos y tenemos la responsabilidad de vivir como cristianos. Y cuando miramos a Cristo siempre nos encontramos imperfectos. Cuando miramos a Jesús siempre nos encontramos que nos falta algo. Sí. Amén. Por eso el apóstol Pablo pudo decir en Romanos capítulo 7, si no me equivoco, gracias, en los últimos versos, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque si no fuera por Él sería imposible esto. Entonces somos llamados a seguir las pisadas de Jesús. Y esto es lo que hizo Jesús, verso 22. El cual no hizo pecado. O sea que Él nunca falló. ¿Y nosotros? Ni se halló engaño en su boca. Imagínense cómo era el comportamiento de Cristo. Nunca hizo pecado, es decir, alguien santo, alguien perfecto. Nunca, dice, ni se halló engaño en su boca. Él nunca anduvo mintiendo, él nunca anduvo haciendo cosas que eran todo lo contrario a lo que nosotros muchas veces hacemos. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. O sea, si le hacían daño, él no respondía con el mismo daño. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
Es decir, descansaba totalmente en Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, al que te cuida y al que te supervisa. Entonces, somos supervisados por Dios. Somos y estamos bajo el cuidado de Dios. Pero si somos verdaderamente cristianos, estamos ordenados o estamos mandados por Dios a vivir como Él vivió. Tenemos la gran responsabilidad y debemos reconocerlo. Muchas veces fallamos. Sí, amén. Debemos reconocerlo, porque no podemos decir aquí, no, siempre andamos haciendo las cosas de manera perfecta. No, debemos reconocerlo. Muchas veces fallamos en este punto, pero lo que necesitamos, es traer a la memoria que nosotros estamos aquí para ser imitadores de Cristo. Estamos aquí para vivir como Cristo vivió. Esa es nuestra responsabilidad. Y la palabra del Señor, hablando de que muchas veces erramos en esto, Segunda de Samuel 12, Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 14, un hombre llamado David, el Señor le dijo con estas palabras: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué es lo que hizo David? Cuando falló delante de los ojos de Dios, cuando no se comportó, cuando no fue un imitador de las cosas de Dios, ¿qué es lo que hizo? Que los demás blasfemaran el nombre de Cristo. Y por eso tenemos una responsabilidad tan grande de comportarnos como cristianos, porque los demás nos están viendo. Y los demás quizás nunca van a tomar una Biblia para leerla. Quizás estas personas nunca van a entender las cosas de Dios. Pero lo tienen a usted, me tienen a mí. Son la única Biblia que ellos van a leer. Y si nosotros no nos comportamos como cristianos, van a estar leyendo lo malo y no lo bueno. Entonces, cada uno de nosotros debe reconocer que fallamos. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, puede reprender a aquellos que se creían tan justos y perfectos. En Romanos capítulo 2, verso 23, les dice de esta manera: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Así que tú que dices que te comportas de la mejor manera, infringiendo la ley, estás deshonrando a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea que si el nombre del Señor de alguna manera es insultado por los demás, si alguno dice, mire, esto es canuto, esto es evangélico, esto es ser cristiano acaso, y hay gente que se burla de tantas cosas, pero eso es por culpa de nosotros. Porque si ellos vieran un comportamiento bueno en nosotros, ellos nos tratarían las cosas del Señor así. Porque no tendrían nada que decir del Evangelio. El Evangelio es perfecto, sí, pero nosotros no. Por lo tanto, muchas veces el Evangelio santo es blasfemado y está en la boca de los mundanos por causa de nosotros mismos. Está en la boca de los mundanos para mal, porque ellos insultan las cosas de Dios por nuestra causa. Tenemos que tomar ejemplos de personajes bíblicos, pero déjeme decir, tomar lo bueno y no lo malo. Porque los personajes bíblicos eran personas como usted y yo, que la Biblia no esconde. Ellos hicieron lo malo y hicieron lo bueno. Por eso ellos fueron salvos por gracia, porque Dios pide una justicia perfecta. Y ninguno de ellos fue perfecto, por lo cual debieron confiar en aquel que había de venir, el Mesías. Y cuando vino el Mesías, debían confiar en él mismo, el cual es el Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos deja a personajes bíblicos, de los cuales debemos aprender, pero lo bueno. No le puedo decir, hermano, sea usted como David. No, porque David hizo lo bueno, pero también hizo lo malo. No puedo decir, hermano, sea como Abraham. No, imite lo bueno de Abraham, imite lo bueno de David, imite lo bueno de Sansón.
Imite lo bueno de Jefté. Imite lo bueno de Pedro, porque no le puede decir imite a Pedro. Porque Pedro fue un hombre también con muchas falencias, como lo somos cada uno de nosotros. Pero si usted imita lo bueno y no lo malo, estará en el buen camino. El libro de Santiago, cuando habla de que debemos imitar las cosas buenas de los personajes bíblicos, nos deja así el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 10, claro, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, tomen lo bueno de estos profetas, tómenlos como ejemplo. Que ellos, por predicar la palabra de Dios, fueron afligidos. Por predicar la palabra de Dios, fueron asesinados. Tomemos el buen ejemplo de los personajes bíblicos. Porque ellos, con su buen ejemplo, estaban agradando ¿a quién? Al Señor. Y querían seguir el ejemplo del mismo Dios. Debemos ser ejemplos para que otros nos imiten. Pero lo bueno y no lo malo. Debemos ser ejemplos para otros para que los demás nos imiten. Porque, según de Tesalonicenses 3:9, y no se asuste con eso, ese es el punto que tenemos que llegar. Debemos llegar a estar bien delante de los ojos del Señor, de tal manera que las personas puedan imitarnos. Porque nosotros ¿a quién estamos imitando? A Cristo. Pero lo bueno, hay que imitar lo bueno, no lo malo. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9 dice: no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, el apóstol Pablo se comportaba de buena manera para que los demás imitaran esas cosas buenas. Entonces nosotros debemos imitar a Cristo no solo para agradar a Dios, sino que debemos imitar a Cristo para que los demás puedan imitarnos a nosotros mismos. Porque el cristianismo tiene que ser de buenos ejemplos, no solo de palabras. Por eso el apóstol Pablo dice que predicaba no con filosofías ni huecas sutilezas, sino con demostración de poder en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa demostración de poder? ¿Que yo venga y haga magia aquí? No. La demostración de poder es que lo que yo estoy predicando se cumple. Y primeramente se cumple en mi vida. A ese punto debemos llegar. Que la gente nos imite no por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Porque en nuestros hechos debemos reflejar lo que Dios ha plasmado en nuestro corazón. No solo los que predican o sirven como diáconos en la iglesia son llamados a ser ejemplos, sino cada integrante del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es llamado por Dios a ser un ejemplo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La iglesia de Tesalónica era un ejemplo digno de imitar, tanto para la iglesia de Acaya como la iglesia de Macedonia. Entonces decían, no, los predicadores y solamente los diáconos y los obispos, pastores son los que se deben imitar. No. Cada integrante de la iglesia, cada integrante del cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de ser un ejemplo. ¿En qué debemos ser ejemplos? Si bien los textos que vamos a utilizar a continuación son en su mayoría requisitos para los ancianos, sí es, porque obviamente los ancianos y los diáconos tienen que tener requisitos bíblicos, tienen que ser un ejemplo, porque si no son un ejemplo los que predican, menos van a ser los que escuchan. Los que predican y los que sirven deben ser ejemplo para que los demás imiten ese ejemplo. Pero si los que predican son un mal ejemplo, los que oyen también van a ser un mal ejemplo. La Escritura lo dice muy claro en el Antiguo Testamento. El pueblo va a ser como el sacerdote. Y obviamente, como se conoce en el buen chileno,
como el pastor son la oveja. Y como el mismo Señor pudo decir que el discípulo no va a ser mayor que su maestro. Porque lo que el discípulo va a ir aprendiendo, más que el conocimiento intelectual, va a ir aprendiendo lo que va viendo. Entonces eso es importante que cada uno de nosotros entienda. Que los requisitos de Timoteo y Tito son lo que cada cristiano debiera cumplir. Amén. Son la vara que cada cristiano debiera llegar. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4 verso 12. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice la escritura así acerca de Timoteo. Un obispo joven le dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Debemos ser ejemplos para aquellas personas que nos oyen. Pero aquí no estamos diciendo, no, Timoteo tiene que ser así. No, los que predican tienen que ser así. Cada uno de nosotros como cristianos es llamado a ser un ejemplo. La palabra griega nos lleva a más que ejemplo, es seguir un patrón. Eso es lo que nos lleva a la palabra griega en su profundidad, que debemos seguir un patrón. Los creyentes deben seguir un patrón. Deben seguir esa línea. Lo mismo que están viendo deben ir siguiendo. Por eso nosotros debemos ser ejemplo. Si no somos ejemplo para nuestra familia inconversa, si no somos ejemplo para nuestros amigos inconversos, si no somos ejemplo para nuestros conocidos, compañeros de trabajo y diferentes personas que nos encontremos en la vida, si no somos ejemplos para ellos, ¿usted cree que alguna vez van a entender las cosas de Dios? No. Si quiere que ellos tengan una idea sólida de lo que es ser un cristiano, primero partamos nosotros siendo ejemplo. Y ayúdenos el Señor a no quedar siempre en deuda con esto. Debemos siempre ir de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, para que vayamos aumentando en las cosas del Señor, no retrocediendo. Amén. Debemos ser ejemplo para los creyentes, debemos ser un patrón a seguir para las personas que siguen las cosas de Dios. Debemos ser ejemplo, en primer lugar, en palabra, en enseñanza. ¿De qué está hablando nuestra boca? La palabra del Señor dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos estar constantemente. Nuestro corazón debe estar lleno de lo que es la palabra de Dios. Y si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, eso se va a reflejar que no solo debemos ser ejemplo en palabra, sino que también en conducta. ¿Y qué significa ser ejemplo en conducta? Como Tito capítulo 2 verso 7 también lo dice: ejemplo de buenas obras. Porque una fe genuina es una fe que obra. Una fe genuina es una fe sólida, la cual produce obra. Obviamente esa obra no compra la salvación, ni es algo que ayuda a la salvación. Esa obra certifica que nuestra fe es una fe dada por Dios. Es una fe real, es una fe verdadera y no una fe natural. Debemos ser ejemplo en palabra, en comportamiento, es decir, en conducta, en nuestra manera de vivir, y debemos ser ejemplo en amor. Debemos siempre estar poniéndonos al servicio de los demás. Debemos ser ejemplo haciendo algo por el otro. También, ¿cierto?, en esta 1 Timoteo capítulo 4 verso 12 se utiliza espíritu. Esta palabra es omitida, ¿cierto?, en los mejores manuscritos, pero obviamente esta palabra espíritu es la palabra alma, y debemos mantenernos con nuestra conciencia sana. Nuestra conciencia debe estar sana. Porque si alguno de nosotros quiere verdaderamente ser un ejemplo, tiene que partir siendo un ejemplo para sí mismo en su propia mente. Porque si se delibera en su propia mente, si su mente le acusa y usted no quiere hacer caso de las cosas, nunca va a ser un ejemplo. Porque el ejemplo parte de adentro. Debemos ser ejemplo en fe. Es decir, ejemplo en la confianza que usted y yo ponemos en Dios. Una de las maneras más importantes en las cuales nosotros mostramos nuestra fe es cuando oramos. Si nosotros en todo el día no oramos ni siquiera una vez, ¿qué confianza estamos mostrando en Dios? ¿Qué dependencia estamos mostrando de Dios? Porque una persona que no ora es una persona que no necesita de Dios.
Entienda eso. Si una persona necesita de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscarlo. Va a necesitar hablar con Él. Pero si una persona no ora en todo un día, menos en toda la semana, cree que orar solamente se hace cuando nos reunimos. No. Siempre debemos estar orando al Señor. Porque eso es parte de nuestra fe. Es parte de demostrar la confianza que tenemos puesta en Dios. Debemos ser ejemplo en pureza. O como dice Tito 2:7, en integridad. Debemos ser personas intachables. Debemos llegar a ser personas intachables, que nadie nos tenga que acusar de algo, que nadie nos tenga que decir, apuntar con el dedo. A ese punto debemos llegar. Entonces, cuando vemos estas cosas, vemos lo difícil que es. Vemos lo difícil que es esto. Pero es algo que el Señor nos manda. Somos llamados a ser ejemplo. Somos llamados a imitar lo bueno y no lo malo. Tito, en el capítulo 2, verso 7, también incluye que debemos ser serios. Es decir, debemos ser sinceros, debemos ser personas que no engañan a los demás. Pero no solamente, ¿cierto?, estos requisitos se basan en los ministros, sino también las hermanas deben ser ejemplo también. Por eso le digo, cada integrante de la iglesia de Cristo debe ser ejemplo y es llamada a ser ejemplo, porque así lo deja en claro la primera de Pedro, capítulo 3. Mujeres que deben ser ejemplo. Asimismo vosotras, mujeres, verso 1, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cada hermana en la fe debe ganar a las personas, ¿por qué cosa? Por lo que habla de la palabra y por lo que dice, no, por su conducta. Su conducta debe ser algo que las demás personas vean. ¿Y cómo parte una mujer? ¿Cómo parte, cierto, una mujer de Dios teniendo una buena conducta? Sometiéndose a su esposo. Y cuando hablo de sumisión, no estoy hablando de que sea una esclava del hombre, no. De que tenga claro cuáles son sus deberes. Como el hombre también debe tener claros sus deberes. Debemos someternos. Las mujeres, deben someterse a sus esposos. Y así mostrarán una buena conducta. También la Escritura nos habla de una conducta respetuosa. Las mujeres deben tener una conducta íntegra y respetuosa. Porque veamos lo que dice 1 Pedro capítulo 3. Dice en el verso 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La palabra castidad viene de la palabra pureza, viene de la palabra integridad. Una mujer de Dios demuestra con sus hechos que no es una mujer que se anda prestando, ¿cierto?, para cosas que hoy en día en las redes sociales y en diferentes cosas se están viendo. Una mujer debe ser respetuosa, debe guardarse pura, conservarse pura delante de los ojos de Dios. Verso 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón. Entonces una mujer no está diciendo que debe ser una mujer despreocupada, pero está hablando aquí que no debe ser una mujer el cual su enfoque sea adornar lo externo, sino que debe adornar lo que es interno. Su adorno de la gracia de Dios, el adorno, de las cosas de Dios debe ser lo de adentro. La belleza interior debe ser lo más importante. Y esta belleza debe ser una belleza incorruptible. Es decir, busquen, mujeres de Dios, busquen una belleza que no se echa a perder. Recuerden que como seres humanos envejecemos. Como seres humanos nunca vamos a estar de la mejor forma. Porque el tiempo va a ir pasando por nosotros y lo externo se va degradando. Pero si nosotros nos preocupamos que lo de adentro sea la belleza más grande que una mujer debe tener, que un hombre debe tener, vamos a estar bien delante de los ojos de Dios. Vamos a estar bien y nosotros agradamos al Señor y nuestra predicación va a ser nuestro comportamiento.
Dice verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. Recuerde que esta palabra ornato quiere decir collares, quiere decir todas estas cosas que son externas. Pero este ornato, esta ornamenta, estos accesorios son los que debe tener, pero de manera interna. De un espíritu afable y apacible. Recuerde que espíritu significa alma. Entonces el alma de esta mujer, ¿cómo debe ser? Una mujer, ¿qué ejemplo? Debe ser un alma afable. La palabra afable se traduce también como suave, en el sentido de amable en su comportamiento, con afecto y educación hacia los demás. Una mujer de Dios, una mujer que es ejemplo, debe tener un comportamiento afectuoso y un comportamiento que tenga educación hacia los demás. Es importante eso, que a través de su comportamiento demuestre la educación, que a través de su comportamiento sea una persona amable con los demás. Pero también debe ser apacible. Es decir, una mujer de Dios es una mujer tranquila, es una mujer pacífica. Es una mujer que no anda peleando en la esquina con todos los demás, no anda peleando para acá, para allá, no. Una mujer de Dios que agrada al Señor por medio de su comportamiento, una mujer digna de imitar en las cosas de Dios. No es una mujer que pasa peleando, es una mujer que siempre trata de ser pacífica en las cosas que hace. Pero debemos entender que el que no quiere entender estas cosas, los que hacen lo malo, no son de Dios. Los que persisten y dicen, no, es que yo no creo que sea tan así, está bien, pero debe entender que una persona que hace lo malo no es de Dios. Una persona que permanece en su pecado no es de Dios, no es de Dios. Pero aquellos que son de Dios están dispuestos a ser imitadores de Cristo para llegar a que otros también imiten su comportamiento. Es importante que cada uno de nosotros entienda esto. Es muy importante. Porque así dice la Escritura acerca, ¿cierto?, de lo que estamos hablando de una mujer de Dios digna de imitar. Dice, si cumple todo esto, dice así, que es de grande estima delante de Dios. Una mujer amada por Dios, una mujer estimada por Dios, es una mujer que se comporta, que en su vida muestra el cambio que el Señor ha hecho por medio del Espíritu Santo. Y así también cada hombre de Dios debe ser un ejemplo para los demás. Volvamos a la tercera de Juan. Tercera de Juan, verso 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Por qué algo tan simple? El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces una persona que dice, no, si yo no estoy, perdonando la expresión, no estoy ni al lado con ser ejemplo, es una persona que en realidad no es de Dios y nunca ha visto a Dios. Y cuando hablamos de ver a Dios, no estamos hablando de que usted lo haya visto a la cara y todo eso, sino que está hablando de que no es una persona que nunca ha conocido al Señor de verdad. A eso está haciendo esa expresión alusión. Una persona que no ha visto a Dios es una persona que nunca ha conocido al Señor verdaderamente. Quien quiera ser un mal ejemplo, nunca ha conocido a Dios. En este caso, Diótrefes era un mal ejemplo, y eso quiere decir que él no tenía a Dios en su vida. Eso lo hemos estudiado en la primera Juan, las características de un verdadero cristiano. Pero alguien que tiene a Dios es alguien que se comporta como un cristiano. ¿Va a caer? Sí, muchas veces. ¿Va a cometer ciertos errores? Sí, lo va a cometer. Pero se va a arrepentir y va a ir mejorando esas cosas en su vida para llegar a ser como Cristo. Porque eso es lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. Nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Va a suplir las cosas que nos faltan. Porque Él nos va a hacer llegar a la imagen de su Hijo, a un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Verso 2, tercera de Juan, verso 2. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero.
esta palabra testimonio está hablando de una evidencia. Posiblemente Demetrio sería la persona que llevaría esta carta a Gayo. Entonces era común en la antigüedad que usted debía mandar una carta de recomendación para que la persona que estaba yendo no fuera cualquiera, ¿me entiendes? Entonces había una carta de recomendación. Y aquí en esta última parte se utiliza esa carta de recomendación para decir esta persona que les va a mandar esta carta o que les va a hacer llegar esta carta es una persona digna de confianza. ¿Y por qué es digna de confianza? Porque tiene evidencia de ser un verdadero cristiano. Porque tal como se dice de Gayo en el principio, acerca de que la verdad misma atestiguaba de que era un verdadero cristiano, así también se dice de Demetrio. Por eso dice, todos dan testimonio de Demetrio, aun la verdad misma. Y también nosotros, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, ¿cómo podemos saber si verdaderamente somos verdaderos cristianos? En primer lugar, la verdad misma tiene que atestiguar que somos verdaderos cristianos. Es decir, nuestro comportamiento tiene que reflejar la palabra de Dios. Tiene que de alguna manera reflejar. Yo le he dicho, si por medio de la Escritura nos podemos caer, sí. Nunca nos vamos a estar comportando 100% como Cristo porque estamos con esta carne, estamos luchando todavía. Pero hay una cosa, no puede decir una persona que es cristiana y ni siquiera tiene algo, ¿me entiendes? Ni siquiera se quiere comportar como el cristiano, ni siquiera quiere seguir las cosas de Dios, no, ya ahí eso descalifíquelo inmediatamente. Cuando es un verdadero cristiano, en primer lugar, la verdad misma atestigua que es un verdadero cristiano. La palabra misma es la que certifica si somos cristianos o no. Muchas veces han querido oscurecer esto y decir, no, si nadie puede saber en el día final, se va a saber quién es el verdadero y quién es el falso. No, la primera Juan nos ha enseñado con creces y una y otra vez, la primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, nos ha ido enseñando de una u otra manera quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los farsantes. Y un verdadero cristiano son aquellos que la verdad misma va a atestiguar de ellos. Su comportamiento es cuánta Biblia aplica. No es cuánta Biblia sabe, no es cuántas cosas ha aprendido, es cuántas cosas vive. Porque esa es la Biblia más importante que nosotros tenemos. Es cómo mostramos lo que hemos aprendido en nuestro diario vivir. Si una persona no muestra lo que ha aprendido en su diario vivir, debe ser descalificada como verdadero cristiano. Porque una persona, un verdadero cristiano, tiene una reputación. Tiene alguien que obviamente dice, no, yo sé que él es cristiano, yo lo sé. Sí, comete errores, sí, hay diferentes cosas, sí. Pero yo puedo atestiguar que esta persona es cristiana porque se comporta como un cristiano, es diferente a los demás. Por eso somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser diferentes a los demás. El mundo está en todas estas cosas malas. Nosotros estamos en un camino diferente a los de ellos. Por lo tanto, somos diferentes. Todos dan testimonio de Demetrio. Aún la verdad misma. Pero también, ¿qué da testimonio? También nosotros. Entonces, quien da testimonio son las personas que están a su alrededor. Quienes son testigos de que somos verdaderos cristianos son las personas que están alrededor, porque yo puedo decir, no, si la verdad misma da testimonio de mí. Yo puedo decir muchas cosas de mí mismo, pero son los demás los que verdaderamente ven si somos verdaderos cristianos. En primer lugar, aquí está hablando de la iglesia. La iglesia certifica si las personas que están ahí son verdaderos cristianos o no. Son verdaderos cristianos o no. También las personas que están a nuestro lado, las personas que están a nuestro alrededor, tienen que ir viendo estas cosas. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Ustedes saben que ustedes nos conocen a nosotros. Ustedes, eso es lo que está diciendo Juan. Ustedes conocen cómo nos hemos comportado delante de ustedes. Entonces estamos diciendo estas cosas son verdad. Pero cómo ellos se darían cuenta cuando llegase Demetrio delante de ellos y lo vieran su comportamiento, ellos se iban a dar cuenta. Ah, es verdad lo que decía Juan. Es muy verdad lo que decía Juan, porque se comporta Demetrio como alguien que vive la palabra de Dios. No es alguien que predica la palabra de Dios solamente, sino que vive la palabra de Dios. ¿Cómo sé si estoy siendo un imitador de Cristo? La palabra de Dios misma atestiguará. Pues
pondrá por obra lo que ha aprendido. Eso será notorio también a las personas que le conocen. Y también será notorio a las personas que le conocerán en el futuro. Vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Es decir, somos una voz certificada de que estas cosas se cumplen en Demetrio. Luego llegamos al final de la carta, en los versículos 13, 14 y 15, donde se llevan a cabo las salutaciones finales. Debemos notar que la salutación final de la tercera de Juan es muy parecida a la que se hace en la segunda de Juan. Por lo tanto, muchos eruditos llegan a la conclusión de que estas dos cartas fueron escritas casi en la misma época. Se utiliza el mismo distintivo, ¿cierto? Si leemos en la segunda de Juan, en el verso 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y el versículo 13 de la tercera de Juan dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. ¿Se fija cómo es muy parecido lo que se habla aquí? Entonces, en primer lugar, aquí dice, yo tenía muchas cosas que escribirte. Aquí Juan dejan claro que una carta a veces no es suficiente. Pero también Juan aquí nos expresa la necesidad que tenía él de estar con otros cristianos. La necesidad de estar cara a cara con los hermanos. También esto es un llamado para que nosotros entendamos que no para siempre van a ser estas reuniones online. Si usted es un verdadero cristiano, ¿qué es lo que va a hacer? Como Juan, va a necesitar estar con los hermanos. Obviamente cuando se pueda va a tener esa necesidad de estar con ellos, pero si una persona, volviendo todo esto a la normalidad, no tiene esa necesidad de estar con los hermanos, no es un verdadero cristiano, no es una verdadera cristiana, porque si no tiene esa necesidad es porque no ha nacido de nuevo. Amén. Pero un verdadero cristiano como Juan tiene esa necesidad de estar con los hermanos, esa necesidad de compartir la comunión en Cristo con los hermanos. Él tenía muchas cosas que hablarles, pero su preferencia era que cuando él fuera al lugar donde Gayo estaba, pudiera hablar con él cara a cara, pudiese decirle las cosas de cara a cara, y no con tinta y pluma, que eran los implementos que se utilizaban en aquellos días para escribir en el papiro estas cartas. Hemos dicho que la tercera de Juan y la segunda de Juan, de acuerdo al número de palabras que tienen, caían justo en un papiro. Caían justo en un papiro. Porque espero verte en breve. Yo quiero verte pronto, hermano. Es como que Juan le estuviera diciendo, hermano, yo quiero verte pronto. Yo quiero verte lo antes posible para hablar contigo cara a cara. Nótese el compañerismo. Esa necesidad de estar con sus hermanos, esa necesidad de estar con aquellos que aman a Cristo. Esperaba verle pronto. Esperaba verle pronto para estar con ellos, compartiendo este compañerismo en Cristo. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Verso 15. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Que lo que invoca sobre ellos, como lo es en las finales siempre de las cartas, en su mayoría siempre se utiliza la paz sea contigo. O como muchos se utilizaban salud. Porque son deseos que tienen, que la paz del Señor sea con ellos. Que ellos puedan tener paz con el Señor. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. No era solamente Juan aquí que estaba escribiendo esto, también habían otros hermanos y ese compañerismo era reflejado. Aquí te están saludando también los demás hermanos. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Es decir, Juan no quería dejar a nadie fuera. Si bien esto era una carta personal, también quería que él compartiera esto y le dijera a los demás, Juan está preocupado por ti. El apóstol Juan quiere que cada uno de ustedes sea saludado por él,
y espera que pronto podamos estar juntos. Así termina esta carta, ¿cierto?, a este hombre llamado Gayo. Nos ha dejado grandes enseñanzas. Esta pequeña carta que muchas veces es ignorada al ser tan pequeña, es ignorada muchas veces, pero tiene grandes verdades. Somos llamados a ser imitadores de Cristo. Somos llamados a imitar lo bueno y no lo malo. Y debemos cada uno de nosotros, como Juan nos ha enseñado en la primera de Juan, en la segunda de Juan y en la tercera de Juan, en nuestras 3 cartas, ¿qué nos ha enseñado? A que usted y yo podamos identificar quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Y que cada uno de nosotros pueda también examinarse a sí mismo si está en la fe. Y también nos insta a que nos comportemos como verdaderos cristianos, para que usted y yo seamos una Biblia andante. Amén. Para que usted y yo reflejemos lo que Cristo nos ha enseñado y nos ha transformado por medio de su Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vuestros corazones. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, vamos delante de tu presencia agradeciéndole que nos haya permitido concluir con esta tercera de Juan. Hemos aprendido la importancia y la relevancia que tiene para nuestras vidas, oh Señor, el ser imitadores de ti. Hay muchos que hoy en día se autodenominan cristianos y nunca han imitado a Cristo. Hay muchos que se autodenominan evangélicos, pero ni siquiera conocen el Evangelio. Hoy en día cualquiera se cree evangélico, hoy en día cualquiera se cree cristiano. Pero la Biblia deja claramente identificado a quienes verdaderamente lo son. Porque aquellos que no quieren comportarse como cristianos, aquellos que quieren persistir en su maldad y en su pecado, no han visto a Dios, no lo han conocido. Aquellos que aunque se llaman cristianos no quieren imitar a Cristo, quieren solo adquirir un conocimiento intelectual de las cosas, pero no quieren comprometerse con este amor a los hermanos, con este amor a Cristo, el cual nos hace comportarnos como es digno del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a cumplir la ley por amor a tu nombre, porque sabemos que esta salvación es solo por gracia, y esta fe es una fe que obra por amor de su nombre. Por amor de tu precioso y bendito nombre, queremos también reconocer nuestros pecados delante de ti. Queremos reconocer que muchas veces no hemos sido ejemplos, Señor. Muchas veces, Señor, te hemos fallado. Muchas veces el nombre de Cristo ha sido blasfemado por nuestra culpa. Queremos reconocer nuestras faltas, Señor, y lo gravísimo que esto ha sido delante de ti. Suplicamos al Señor que su misericordia sea extendida por medio de su Hijo amado. Porque gracias damos a Dios por Jesucristo. Gracias damos a Dios por su Espíritu Santo, el cual nos recuerda todas las cosas. Gracias te damos, oh Padre, porque tu bondad nos ha llevado al arrepentimiento. Por amor de tu precioso y bendito nombre, ayúdanos a ser como Cristo. Queremos ser como Cristo. Por amor de tu precioso y bendito nombre, que la gracia y la paz del bendito Jesús sea sobre cada uno de vosotros. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo les bendiga, amados en el Señor.